Trabajé varios años haciendo mantenimiento forestal en una región bastante remota de Siberia. No era exactamente el tipo de trabajo de guardabosques que la gente imagina cuando piensa en parques naturales con senderos y turistas. Lo mío era más bien el lado aburrido del asunto: revisar infraestructura vieja que todavía aparece en los mapas oficiales del parque, aunque en la práctica nadie la visite desde hace años. Me tocaba inspeccionar estaciones meteorológicas abandonadas, refugios de emergencia, torres de observación contra incendios y cosas así. Lugares que se construyeron hace décadas cuando la vigilancia se hacía desde el suelo y no desde satélites. Aunque muchos de esos sitios ya no se usan, cada cierto tiempo alguien tiene que ir a comprobar que siguen en pie o que no representan un peligro si un excursionista perdido llega a encontrarlos. Una de esas inspecciones me tocó a mí a mediados del verano. Era una torre de observación contra incendios que, según los registros, llevaba más de 15 años sin revisarse. Ni siquiera estaba claro si seguía en pie, pero como todavía figuraba dentro del inventario del parque, el supervisor quería al menos confirmar su estado. No era una misión complicada. Llegar, tomar algunas fotos, comprobar si la estructura era segura o si debía retirarse del registro y volver. Pero el lugar estaba bastante lejos de cualquier puesto activo. Primero tuve que conducir varias horas por una carretera forestal vieja que ya casi nadie usa. Luego, cuando el camino desapareció por completo entre los árboles, dejé la camioneta en un claro y seguí a pie con una mochila ligera, el GPS y suficiente agua para todo el día. Desde ahí eran unos 8 kilómetros de caminata por la taiga. Ese tipo de bosque es difícil de describir si uno no lo ha visto en persona. No es como los bosques que la gente suele imaginar, con senderos marcados y espacios abiertos entre los árboles. Aquí todo es denso, húmedo y uniforme. Pinos y abedules creciendo tan juntos que a veces apenas entra la luz. El suelo está cubierto de musgo grueso y agujas de pino, y el sonido parece apagarse entre los troncos. Incluso cuando hay viento arriba, abajo apenas se escucha. Después de un par de horas caminando, empecé a distinguir la torre entre los árboles. Estas torres suelen ser estructuras metálicas bastante simples, una especie de escalera gigante que sube hasta una pequeña cabina desde donde los guardabosques solían vigilar incendios. Desde arriba se puede ver kilómetros de bosque si el día está despejado. Al principio me sorprendió verla todavía en pie. La estructura estaba recta, no parecía oxidada ni caída, lo cual ya era raro después de tantos años sin mantenimiento. Pero cuando me acerqué un poco más, algo me hizo detenerme. Las escaleras metálicas que subían por uno de los lados de la torre estaban dobladas. No rotas ni desprendidas. Dobladas. Varias de las barras estaban curvadas hacia afuera, como si hubieran sido empujadas con mucha fuerza desde el interior de la estructura. Me quedé un momento mirando eso, tratando de imaginar qué podría haber causado algo así. Si un árbol hubiera caído sobre la torre, el metal se habría doblado hacia adentro. Si un animal hubiera trepado, las marcas serían diferentes. Pero aquello parecía más bien como si algo hubiera estado presionando desde dentro, intentando abrirse paso hacia afuera. Después de unos minutos decidí no darle demasiadas vueltas. En ese trabajo, uno aprende a no quedarse demasiado tiempo pensando en cosas raras que probablemente tengan explicaciones simples. La torre todavía se podía escalar con cuidado, aunque varias secciones de la escalera estaban torcidas. Cada paso hacía que toda la estructura vibrara ligeramente, produciendo ese sonido metálico hueco que se escucha en construcciones altas. Cuando finalmente llegué arriba, encontré la cabina de observación, una pequeña habitación cuadrada con ventanas en los 4 lados y una puerta de metal que todavía funcionaba. La abrí y entré esperando encontrar exactamente lo que uno encuentra en cualquier estructura abandonada: polvo, telarañas y muebles viejos. Y eso fue exactamente lo que había, al menos al principio. Una mesa metálica, una silla, algunos estantes vacíos y el soporte donde antes se colocaban los binoculares grandes que usaban para vigilar incendios.
Todo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo que claramente llevaba años acumulándose. Mientras tomaba algunas fotos para el informe, noté algo sobre la mesa que no esperaba encontrar. Era una libreta gruesa, de esas que los guardabosques usaban como registro diario. La abrí más por curiosidad que por otra cosa, pensando que probablemente estaría llena de anotaciones sobre el clima o los turnos de vigilancia de hace décadas. Las primeras páginas eran exactamente eso: fechas, dirección del viento, temperatura, visibilidad, observaciones de humo en el horizonte, todo escrito con una letra muy ordenada. El tipo de registro rutinario que alguien escribe cuando pasa muchas horas solo en una torre mirando el bosque. Las anotaciones avanzaban durante varios años, y todo parecía completamente normal. Pero a medida que avanzaba hacia las páginas más recientes empecé a notar que las entradas se volvían menos regulares. Las fechas empezaban a espaciarse. A veces pasaban semanas entre una anotación y otra. Y luego el tono de lo que estaba escrito empezó a cambiar. Una de las primeras frases que me llamó la atención decía algo como: «Escuché pasos alrededor de la torre esta noche, no parecen de alce». Debajo, unos días después, había otra nota más corta que decía: «Los pasos regresaron. Demasiado pesados para un ciervo». Seguí pasando páginas con una sensación extraña creciendo poco a poco en el estómago. Las anotaciones se volvían más breves, casi apresuradas, como si el guardabosques hubiera dejado de escribir un registro formal y empezara a anotar solo cosas que le preocupaban. Sube por las escaleras por la noche. Se queda abajo durante horas. No se va cuando amanece. Recuerdo haberme quedado mirando esa última frase más tiempo del que debería. Porque una cosa es escribir sobre ruidos en el bosque, y otra muy distinta es dejar constancia de que algo está subiendo por las escaleras de la torre durante la noche. Seguí pasando páginas hasta llegar al final de la libreta. Las últimas anotaciones estaban muy juntas en el tiempo, como si el guardabosques hubiera empezado a escribir todos los días. Una decía: «Lo escuché respirando debajo de la plataforma». Otra: «No hace ruido al caminar». Y la última página tenía una sola frase escrita con la letra mucho más apretada que las anteriores. Decía simplemente: «Esta noche voy a quedarme arriba con el rifle». No había ninguna entrada después de esa. Ninguna fecha más, ninguna explicación, nada. Cerré la libreta y la dejé en la mesa exactamente donde la había encontrado. No soy una persona especialmente supersticiosa, pero hay algo que se siente diferente cuando estás completamente solo en medio de un bosque enorme leyendo las últimas palabras que alguien escribió en ese mismo lugar hace décadas. Me acerqué a una de las ventanas y miré hacia abajo. Desde esa altura el bosque se extendía en todas direcciones como una alfombra infinita de árboles, y el claro donde estaba la torre era bastante pequeño, tal vez unos 20 metros de diámetro. Mientras observaba el suelo alrededor de la base de la torre, noté algo que no había visto al llegar. No eran huellas claras, porque el suelo estaba cubierto de musgo y hojas, pero sí se veía una especie de sendero irregular formando un círculo alrededor de la torre. Como si algo hubiera pasado muchas veces por el mismo lugar, caminando en vueltas alrededor de la estructura. Me quedé mirando eso un rato, hasta que me di cuenta de otra cosa que me incomodó aún más. El bosque estaba completamente silencioso. No se escuchaban aves, ni insectos, ni el viento moviendo las ramas. Solo ese silencio pesado que a veces aparece en lugares donde normalmente siempre hay algún sonido. En ese momento, decidí que ya tenía suficientes fotos para el informe. Guardé el GPS, revisé rápidamente la mochila y empecé a bajar por la escalera con más prisa de la que había tenido al subir. Cuando llegué al suelo, rodeé la torre una vez más para mirar de cerca esas marcas circulares en el suelo. Desde abajo se veían aún más claras. No parecían huellas normales, pero definitivamente algo había caminado alrededor de la torre muchas veces. Lo que más me inquietó fue darme cuenta de que no recordaba haber visto ningún rastro entrando al claro cuando llegué por el sendero. No me quedé mucho tiempo más allí.
Tomé las últimas fotos, marqué la ubicación en el GPS y empecé a caminar de regreso hacia el bosque. Cuando ya estaba a unos metros de los árboles, me detuve un momento y miré hacia atrás. La torre seguía allí, quieta entre los pinos, elevándose por encima de la línea del bosque como una aguja metálica. Y mientras la observaba, no pude dejar de pensar en algo que no había considerado antes. Las escaleras estaban dobladas hacia afuera, como si algo hubiera pasado mucho tiempo empujando desde dentro, o como si, en algún momento, hubiera intentado salir. Trabajé varios años como guardabosques en la región de Altai, en la parte sur de Siberia, cerca de la frontera con Mongolia. Esa zona es enorme y muy poco poblada, llena de bosques, montañas y valles, donde los animales se mueven libremente durante cientos de kilómetros. Una parte importante de nuestro trabajo era monitorear alces, ciervos y otros animales grandes, usando collares GPS. No porque quisiéramos seguirlos todo el tiempo, sino porque esos datos ayudan a entender cómo se mueven, qué rutas usan y cómo cambian sus patrones cuando hay incendios, inviernos duros o presencia humana. La mayor parte del tiempo, solo revisábamos las señales desde la estación, pero cuando un collar dejaba de moverse por demasiado tiempo, alguien tenía que ir a verificar qué había pasado. A veces el animal había muerto, a veces el collar se había soltado, y en otras ocasiones, simplemente el GPS estaba fallando. Una semana de finales de verano me tocó revisar uno de esos casos. El sistema mostraba la señal de un alce adulto que llevaba collar desde hacía casi 2 años. El animal había estado moviéndose con normalidad por el bosque durante meses, siguiendo más o menos el mismo patrón que muchos otros de su especie. Pero de repente, la señal se quedó completamente fija en un mismo punto. Al principio no le dimos mucha importancia, porque a veces se quedan quietos por horas si están descansando. El problema fue que pasaron 2 días, luego 3, y el punto no se movió ni 1 metro. Cuando revisé la ubicación en el mapa pensé que se trataba de un error, porque el lugar donde marcaba el GPS no tenía nada especial. Solo bosque denso, ningún sendero, ningún río importante, ninguna formación que justificara que el animal se quedara allí tanto tiempo. Así que cargué el equipo en la camioneta y conduje hasta donde el camino forestal me lo permitió. Desde ahí todavía tenía que caminar varios kilómetros siguiendo las coordenadas del collar. Esa parte del bosque es bastante salvaje incluso para Altai. No hay rutas marcadas, y la vegetación cambia constantemente entre zonas de pinos altos y áreas más húmedas donde el suelo está cubierto de arbustos bajos y musgo. Durante la caminata estuve revisando el receptor varias veces para asegurarme de que la señal seguía viniendo del mismo lugar. Y efectivamente, no se había movido ni un poco desde hacía días. Después de unas 2 horas caminando, llegué a una pequeña elevación desde donde el terreno descendía ligeramente entre los árboles. Fue entonces cuando vi algo que no esperaba en absoluto. Entre los pinos apareció un espacio abierto donde debería haber continuado el bosque. Pensé que tal vez era un claro natural, algo común cuando cae un rayo o una tormenta tira varios árboles al mismo tiempo. Pero cuando bajé un poco más por la pendiente, me di cuenta de que no era un claro. Era agua. Frente a mí, había un lago pequeño y perfectamente circular, como si alguien hubiera dibujado un círculo oscuro en medio del bosque. Lo primero que pensé fue que había cometido un error con el mapa, porque no recordaba haber visto ningún lago en esa zona cuando revisé las coordenadas. Saqué el GPS y el mapa topográfico para comprobarlo. El lugar donde estaba parado aparecía claramente marcado como bosque continuo. Ningún lago, ningún estanque, nada parecido. Incluso revisé una versión más antigua del mapa que llevaba descargada en el dispositivo, y tampoco aparecía allí. Sin embargo, el lago estaba justo frente a mí, completamente real, con el agua oscura reflejando el cielo gris de la tarde.
Me acerqué hasta la orilla intentando encontrar algún punto donde el terreno mostrara señales de que ese lago fuera reciente, tal vez el resultado de un derrumbe o una acumulación de agua después de alguna tormenta fuerte. Pero el borde del lago estaba cubierto de vegetación vieja, musgo y raíces, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo. Lo extraño era que todo alrededor se sentía vacío. No en el sentido visual, porque el bosque seguía rodeándolo por completo, sino en el sentido del sonido. Los bosques de Altai normalmente están llenos de ruido, insectos, aves, el movimiento constante de ramas. Pero allí no se escuchaba nada. Al principio pensé que simplemente estaba prestando demasiada atención porque el lugar me parecía raro. Pero mientras caminaba por la orilla me di cuenta de que el silencio era absoluto. No había mosquitos, lo cual ya era bastante inusual cerca de agua estancada. No había libélulas ni pájaros posados en las ramas cercanas. Incluso el viento que movía los árboles más altos parecía desaparecer cuando llegaba al borde del lago. Era uno de esos silencios que no parecen naturales, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Revisé el receptor GPS otra vez y confirmé que el collar del alce estaba justo allí. La señal venía desde algún punto muy cercano al agua. Caminé unos metros más siguiendo la dirección que indicaba el aparato hasta que vi algo flotando cerca de la orilla. Era el collar. Estaba parcialmente sumergido, atrapado entre unas ramas. Lo saqué con cuidado usando un palo largo para no meter la mano en el agua. El dispositivo todavía estaba funcionando, enviando señal cada cierto tiempo, pero el animal claramente ya no estaba allí. No había rastro del alce, ni huellas frescas, ni señales de lucha. Solo el collar flotando. Mientras lo examinaba noté algo más en la pantalla del receptor. El sistema no solo mostraba la señal de ese collar, también aparecían otros puntos cercanos, lo cual me confundió porque en esa zona no teníamos tantos animales marcados. Abrí la lista de identificadores y me di cuenta de que varias de esas señales correspondían a collares que habíamos perdido meses atrás. Algunos habían dejado de moverse en circunstancias que nunca pudimos explicar. Siempre asumimos que los animales habían muerto o que los collares se habían desprendido en algún lugar remoto. Pero ahora todos esos últimos puntos coincidían exactamente con el mismo lugar donde estaba parado. Me quedé un rato mirando el lago intentando entender qué estaba pasando. El agua era tan oscura que no se podía ver el fondo ni siquiera cerca de la orilla. Parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Mientras estaba allí observando la superficie noté algo que me hizo fruncir el ceño. Se formó una pequeña onda en el centro del lago, como si algo hubiera tocado el agua desde abajo. Al principio pensé que podía ser un pez, pero el movimiento era extraño. No era el típico círculo que se expande rápidamente y desaparece. Era más bien una ondulación lenta que se movía hacia afuera, deformando el reflejo del cielo. Esperé unos segundos mirando el agua, pensando que tal vez había sido mi imaginación. Pero entonces volvió a ocurrir. Otra serie de ondas apareció en un punto distinto del lago. Lo primero que hice fue mirar hacia los árboles para ver si el viento estaba moviendo alguna rama o si algo había caído al agua. Pero el aire estaba completamente quieto. Las hojas de los pinos ni siquiera se movían. Sin embargo, las ondas seguían apareciendo en la superficie, muy suaves, como si algo se desplazara lentamente justo debajo. En ese momento sentí una incomodidad difícil de explicar. No era miedo exactamente, pero sí esa sensación instintiva de que uno no debería quedarse demasiado tiempo en un lugar así. Guardé el collar en la mochila, marqué las coordenadas del lago y tomé algunas fotos para el informe. Mientras me alejaba de la orilla, miré una vez más hacia el centro del agua. La superficie estaba otra vez completamente lisa, oscura y silenciosa. Cuando regresé a la estación más tarde, ese día revisé todos los registros de mapas que teníamos del parque. Ninguno mostraba ese lago. Ni los más antiguos,
ni los más recientes. Técnicamente, en ese punto del bosque no debería haber agua en absoluto. Lo extraño es que cuando revisamos las señales históricas de los collares perdidos, todos los últimos movimientos terminaban exactamente allí, en el mismo punto. En el lugar donde ese lago que no aparece en los mapas, ahora existe. Esto que les voy a contar no es una leyenda de esas que circulan por internet. Me lo contó un colega, un tipo serio, de esos que no pierden el tiempo con fantasías. Él trabajó un par de años en Karelia, allá por la frontera entre Rusia y Finlandia. Si conocen la zona, saben que es un laberinto de pinos, lagos que parecen espejos negros y restos de la época soviética que la naturaleza se está tragando de a poco. Búnkeres, bases de radares abandonadas, ese tipo de cosas que uno prefiere no investigar mucho. Él tenía un puesto de vigilancia de incendios. Su trabajo era básicamente quedarse en una de esas torres de metal altísimas, mirando el horizonte durante horas para ver si salía humo de algún lado. Era un trabajo de mucha soledad. Tenías tu radio, tus mapas y el sonido constante del viento golpeando la estructura. Él decía que después de un mes ahí arriba, uno empieza a hablar solo para no olvidar cómo suena su propia voz. Esto pasó a finales de noviembre. El invierno ya estaba pegando fuerte y las noches eran larguísimas. Esa noche en particular, el clima estaba violento. Había una tormenta de nieve que hacía que la torre se meciera, no mucho, pero lo suficiente para que sintieras el crujido del metal en tus pies. Era un sonido rítmico, casi hipnótico. Como a las 2 de la mañana, la radio de onda corta empezó a fallar. No era la estática normal de una tormenta. Era algo más ordenado. Mi amigo estaba tratando de sintonizar alguna frecuencia de emergencia por protocolo, pero no salía nada por el altavoz. Sin embargo, empezó a notar una vibración extraña. No venía de la radio, sino de las paredes de la cabina. Fíjense en esto porque es la parte que todavía me da escalofríos cuando la pienso. Él dice que se acercó a la pared de metal y apoyó la oreja. El sonido no era aire, era un código Morse. Pero no salía de un parlante, sino que toda la torre estaba vibrando con esa señal. Era un pulso lento, constante, punto, raya, punto, punto. Se repetía una y otra vez, como si alguien estuviera usando la estructura entera de la torre como una antena gigante. Él pensó que el generador abajo estaba fallando y que la vibración subía por los soportes. Agarró su linterna de alta potencia, se puso el abrigo pesado y salió a la plataforma exterior. El frío era de esos que te queman los pulmones apenas respiras. La visibilidad era casi nula por la nieve, pero cuando apuntó la luz hacia el bosque, hacia un claro que él conocía perfectamente porque lo veía todos los días, se quedó petrificado. A unos 500 metros, donde esa misma mañana no había absolutamente nada más que nieve y árboles bajos, ahora había una estructura. Era una antena de radio de tipo enrejado, de esas viejas de la era de Stalin, oxidada y llena de cables colgando. Pero no era sólida, o al menos no parecía serlo. Estaba rodeada de una neblina azulada, una luz muy tenue que parecía salir del mismo metal. Él ajustó el foco de la linterna y bajó un poco el haz de luz hacia la base de esa antena. Y ahí fue cuando la lógica se le terminó de romper. Había gente, o al menos tenían forma de gente. Eran unas 10 o 12 figuras, vestidas con esos abrigos largos militares que usaban los soviéticos en los 70. Estaban parados en un círculo perfecto alrededor de la antena. Lo más raro es que, con el viento que hacía, un viento que casi tiraba a mi amigo de la plataforma, esas figuras no se movían ni un milímetro. Sus abrigos no flameaban. Estaban quietos como estatuas de piedra bajo la nieve. Mi amigo se quedó ahí, agarrado de la baranda, sin poder respirar. No sabía si gritar o entrar a buscar su arma. Y de repente, sin que me diera ninguna señal, todas las figuras giraron la cabeza al mismo tiempo.
No fue un movimiento natural, fue algo mecánico, sincronizado. Todos lo miraron directamente a él, allá arriba en la torre. Él dice que los ojos de esas cosas no eran ojos. Eran 2 puntos de ese mismo azul eléctrico que rodeaba la antena. En ese momento, el código Morse en la torre subió de volumen. Ya no era una vibración suave. Era un estruendo metálico que le hacía doler los dientes. Él no esperó más. Entró a la cabina, puso todos los cerrojos, se tiró en el piso y se tapó los oídos. Dice que pasó las siguientes 4 horas escuchando ese Morse martillándole el cráneo, mientras sentía que algo afuera, en la base de la torre, rascaba el metal con una cadencia desesperada. Cuando salió el sol, el silencio volvió. Un silencio de esos que te dan miedo porque se siente vacío. Bajó de la torre con el corazón en la boca, listo para correr hacia el pueblo más cercano. Fue hasta el claro donde había visto la antena. Como se imaginarán, no había nada. Ni antena, ni figuras, ni cables. Pero lo que encontró fue más verosímil, y por eso mismo más aterrador que si hubiera visto un fantasma. Había un círculo de unos 20 pinos alrededor del claro. Los árboles se veían normales por fuera, verdes y llenos de nieve. Pero cuando él se acercó a uno y lo tocó, el tronco se deshizo como si fuera ceniza. Se habían carbonizado por dentro. Era como si una frecuencia de radio o una cantidad masiva de microondas hubiera cocinado los árboles desde el núcleo, dejando la corteza intacta por fuera. Él renunció esa misma tarde. No pidió el pago de la quincena. No recogió todas sus cosas. Se fue de Karelia y no ha vuelto a pisar un bosque desde entonces. Lo que me jode de esta historia es lo que me dijo la última vez que lo vi. Él dice que a veces, cuando hay tormentas eléctricas o cuando el aire se carga mucho de estática, siente que las paredes de su departamento empiezan a vibrar. Me dice que el mensaje no ha parado, que ese código Morse sigue transmitiendo y que lo único que espera es no entender nunca qué es lo que están diciendo, porque tiene la sensación de que esa antena no estaba transmitiendo hacia afuera, sino que estaba llamando a algo que ya está aquí, debajo del musgo y la nieve. Así que si alguna vez andan por esas zonas de restos industriales y sienten que el metal bajo sus manos empieza a pulsar, no se queden a escuchar. A veces el pasado no está muerto, solo está esperando la frecuencia correcta para volver a materializarse. Trabajé varios inviernos haciendo mantenimiento y patrullaje en un parque forestal bastante al norte de Rusia, en una zona donde los inviernos duran casi 8 meses y la nieve cubre todo el paisaje durante tanto tiempo que uno empieza a olvidar cómo se ve el suelo. No era exactamente un parque turístico. Era más bien una reserva enorme donde se monitoreaban poblaciones de animales, incendios forestales en verano y, durante el invierno, básicamente solo se vigilaba que todo siguiera en orden. La mayor parte del tiempo yo estaba solo en una pequeña cabaña de servicio, a varias horas del puesto principal. Desde allí hacía recorridos con esquís o con una moto de nieve para revisar cámaras de fauna, trampas fotográficas y algunas estaciones meteorológicas. Era un trabajo tranquilo, pero también bastante aislado. Durante semanas podía pasar sin ver a otra persona. Una de esas mañanas salí temprano para revisar una de las cámaras que estaba instalada a varios kilómetros de la cabaña. Había nevado durante la noche, una nevada ligera pero constante que dejó todo cubierto por una capa fresca de nieve muy limpia. Cuando el bosque queda así, recién cubierto, es fácil ver cualquier rastro de animales porque todo queda marcado con mucha claridad. Apenas había avanzado unos 100 metros desde la cabaña cuando vi las primeras huellas cruzando el sendero por donde iba. Al principio pensé que eran de oso, lo cual no sería tan raro incluso en invierno. A veces algunos no hibernan del todo y se mueven por el bosque si encuentran comida o si el invierno no es demasiado duro. Pero cuando me acerqué para mirarlas con más atención, me di cuenta de que algo no encajaba.
La forma general sí recordaba vagamente a una huella grande, pero la separación entre una y otra era demasiado amplia. Un oso camina dejando un patrón bastante claro de 4 apoyos, incluso cuando sus patas delanteras y traseras caen casi en el mismo lugar. Estas huellas, en cambio, estaban organizadas de una forma extraña. Había solo 2 marcas principales, una detrás de la otra, avanzando en línea recta entre los árboles. Me agaché para examinarlas mejor. Cada huella era grande, más grande que mi bota incluso con la suela ancha de invierno. Pero lo que más me llamó la atención fue la distancia entre pasos. La separación era demasiado larga para cualquier animal que yo conociera en esa zona. Un alce deja huellas largas, pero completamente distintas. Un oso deja marcas redondeadas con uñas visibles. Esto no era ninguna de las 2 cosas. Pensé que tal vez el viento había deformado las marcas, así que seguí el rastro unos metros más hacia el bosque. Pero las huellas continuaban exactamente igual. 2 marcas, una después de la otra, avanzando en línea recta, como si algo caminara con pasos muy largos. En algunos tramos aparecían otras marcas más débiles a los lados, como si algo hubiera tocado la nieve ligeramente, pero luego desaparecían otra vez y quedaban solo las 2 principales. Seguí el rastro durante varios minutos mientras avanzaba con los esquís. Lo extraño era que no zigzagueaba como suelen hacerlo los animales cuando se mueven entre árboles. Iba casi perfectamente recto durante cientos de metros, atravesando zonas del bosque donde incluso yo tenía que rodear troncos caídos o rocas ocultas bajo la nieve. Las huellas, en cambio, parecían ignorar esos obstáculos, como si quien las hubiera dejado caminara con una seguridad absoluta sobre el terreno. Después de un rato decidí dejar de seguirlas porque me estaba desviando demasiado de la ruta que tenía planeada ese día. Tomé unas fotos con el teléfono por simple curiosidad y continué mi patrulla hacia la cámara que debía revisar. Durante el resto de la mañana casi me olvidé del asunto. En el bosque uno ve rastros raros todo el tiempo, y la mayoría termina teniendo una explicación simple cuando los analiza con calma. Pero cuando regresé hacia la cabaña por la tarde volví a encontrar esas mismas huellas. Esta vez venían desde otra dirección. Las reconocí inmediatamente por el tamaño y la distancia entre pasos. Salían desde el bosque, cruzaban el claro donde estaba la cabaña y continuaban hacia el otro lado del valle. Me detuve un momento frente a la puerta mirando el rastro que pasaba a unos pocos metros de la pared de madera. Parecía que quien las había dejado había caminado directamente frente a la cabaña antes de seguir su camino. No le di demasiada importancia en ese momento. Encendí la estufa, calenté algo de comida y pasé la tarde revisando registros y anotaciones del día. Cuando uno vive solo en un lugar así, el tiempo pasa de forma diferente. La oscuridad llega temprano en invierno y después de cierto punto ya no hay mucho que hacer aparte de leer o escuchar la radio. Esa noche, sin embargo, me desperté varias veces sin saber exactamente por qué. No escuché ruidos claros, ni golpes, ni pasos. Era más bien una sensación vaga de que algo había cambiado afuera. En el bosque uno aprende a distinguir entre los sonidos normales del viento, los árboles y los animales nocturnos. Aquella noche, lo que me despertaba era más bien la ausencia de esos sonidos, como si el bosque estuviera demasiado quieto. Por la mañana, cuando abrí la puerta para salir, lo primero que vi fue el rastro en la nieve. Las huellas estaban alrededor de la cabaña, no simplemente pasando cerca, como el día anterior, sino rodeándola. Caminaban alrededor de la estructura, formando un círculo irregular en la nieve fresca de la noche. Seguí el rastro lentamente mientras caminaba alrededor del edificio. Las marcas completaban una vuelta entera, luego otra más corta, y en algunos puntos parecían detenerse cerca de las ventanas. Me quedé un momento mirando las huellas tratando de entenderlo. No había otras marcas acompañándolas. Ningún rastro de patas delanteras como tendría un oso caminando. Ningún arrastre de cola. Ningún salto como los que dejan los alces cuando corren.
Solo esas dos huellas grandes avanzando paso a paso alrededor de la cabaña. Lo más inquietante era que en ciertos tramos las marcas estaban tan alineadas que parecía que algo había estado caminando completamente erguido. 2 pasos, luego otros 2, y así durante toda la vuelta alrededor de la cabaña. Salí unos metros más al claro para ver hacia dónde continuaban. Las huellas se alejaban nuevamente hacia el bosque, desapareciendo entre los pinos exactamente igual que el día anterior, en línea recta, con esa separación extraña entre pasos que no correspondía a ningún animal que yo conociera. Ese día tomé más fotos y anoté todo en el registro de patrulla. Oficialmente lo clasifiqué como huellas no identificadas, algo que a veces ocurre cuando las condiciones de nieve deforman los rastros. Pero la verdad es que incluso mientras escribía esa explicación sabía que no encajaba del todo. Lo que todavía recuerdo con más claridad no es el tamaño de las huellas ni la forma, es el patrón, porque cuando observas la nieve durante suficiente tiempo, empiezas a entender cómo se mueve cada animal en el bosque. Y esas huellas no se movían como ningún animal que haya visto antes. Hay lugares en la taiga donde uno puede caminar durante días sin cruzarse con nadie. No porque esté prohibido ir, sino porque simplemente nadie tiene razones para hacerlo. Demasiado lejos de todo, demasiado frío durante la mayor parte del año, y con senderos que desaparecen bajo la nieve durante meses. En una de esas zonas, había un pequeño refugio de madera que pertenecía oficialmente al parque forestal donde yo trabajaba. No era una cabaña grande ni un puesto permanente de guardabosques. Era más bien una de esas estructuras simples que se construyen para excursionistas o cazadores que puedan quedar atrapados por una tormenta. 4 paredes, una estufa de hierro, una mesa y 2 literas. Lo justo para pasar una noche si el clima se pone feo. Mi trabajo incluía revisar ese refugio varias veces durante el invierno. No porque fuera un lugar muy usado, sino precisamente porque estaba tan aislado que era fácil olvidarse de él. A veces las puertas se rompen con el viento, los animales entran buscando refugio o la nieve bloquea completamente el acceso. Así que cada cierto tiempo me tocaba hacer el recorrido con la moto de nieve para asegurarme de que todo siguiera en orden. La primera vez que encontré algo raro pensé que simplemente alguien había pasado por allí. Había llegado al refugio después de varias horas de patrulla. El sendero estaba cubierto de nieve reciente, de esa que cae durante la noche y deja todo limpio y silencioso. Cuando me acerqué al edificio, lo primero que noté fue que la puerta estaba entreabierta. No de par en par, solo lo suficiente para que el viento pudiera moverla lentamente. Eso ya era extraño porque siempre la dejábamos bien cerrada para que la nieve no se acumulara dentro. Apagué la moto de nieve y caminé hasta la puerta pensando que quizá algún cazador había usado el refugio unos días antes. Al empujarla, la madera chirrió suavemente y el interior quedó expuesto a la luz gris del invierno. Lo primero que sentí fue el olor a humo frío de leña. Alguien había usado la estufa. Dentro todo estaba en orden, pero claramente no estaba abandonado. En la estufa quedaban restos de carbón todavía relativamente recientes. En la mesa había algunas marcas en la madera, como si alguien hubiera estado cortando algo con un cuchillo o simplemente apoyando herramientas. Nada dramático, solo señales pequeñas de actividad. En el suelo, sobre las tablas, también había rastros de nieve derretida que ya se habían secado parcialmente. Lo raro era que afuera no había huellas. Salí del refugio y caminé alrededor del edificio para asegurarme de que no había pasado algo que no hubiera visto al llegar. La nieve alrededor estaba completamente intacta. Ni rastros de botas, ni huellas de esquís, ni marcas de animales acercándose a la puerta. El único rastro visible era el de mi propia moto de nieve llegando desde el sendero. Pensé que tal vez las huellas se habían cubierto con una nevada reciente y que la persona había estado allí 1 o 2 días antes. No sería la primera vez que algo así ocurría. Así que cerré bien la puerta
aseguré el pestillo y continué con mi patrulla sin darle demasiadas vueltas al asunto. Pero la siguiente vez que regresé al refugio ocurrió exactamente lo mismo. La puerta estaba abierta otra vez, y cuando digo abierta, no me refiero a rota o forzada. Simplemente abierta, como si alguien la hubiera empujado desde dentro y la hubiera dejado así. El interior tenía nuevamente señales de uso reciente. La estufa mostraba ceniza fresca mezclada con restos más viejos. Había trozos de leña que claramente habían sido cortados y utilizados. Incluso encontré un pequeño montón de nieve derretida cerca de la entrada, como si alguien hubiera entrado con botas cubiertas de nieve. Otra vez revisé todo el perímetro del refugio. Otra vez no había huellas, ni entrando ni saliendo. Eso fue lo que empezó a incomodarme un poco, porque en invierno la nieve funciona como una especie de registro natural de todo lo que se mueve por el bosque. Incluso un zorro deja un rastro claro durante cientos de metros. Y en ese caso, el refugio estaba rodeado por una capa de nieve intacta que se extendía hasta los árboles. A partir de entonces, empecé a prestar más atención cada vez que visitaba ese lugar. Y con el tiempo, se volvió un patrón bastante claro. Cada vez que llegaba, la puerta estaba abierta o entreabierta, y el interior mostraba señales de que alguien había pasado la noche allí recientemente. Nunca encontré comida, ni equipo, ni basura. Solo pequeños detalles. Leña consumida, la mesa con marcas nuevas, alguna de las literas ligeramente movida. Y siempre lo mismo afuera, nieve limpia. Ninguna huella. Después de varias visitas decidí que la única forma de entender lo que estaba pasando era quedarme una noche allí. No se lo comenté a nadie porque no era exactamente un problema oficial. Simplemente llevaba curiosidad acumulada durante meses. Así que una tarde llegué al refugio más temprano que de costumbre. Guardé la moto de nieve detrás de unos árboles para que el viento no la cubriera demasiado, y entré al edificio con la intención de pasar la noche. El interior estaba otra vez como siempre, la puerta abierta, restos de leña en la estufa, y ese olor leve a humo viejo que parecía impregnado en las paredes. Encendí la estufa, preparé algo de comida, y me acomodé en una de las literas, mientras la oscuridad empezaba a cubrir el bosque afuera. La taiga en invierno tiene una forma muy particular de volverse silenciosa por la noche. La nieve absorbe casi todos los sonidos, y los árboles permanecen completamente quietos cuando el viento desaparece. Aquella noche no fue diferente. Durante horas no escuché nada más que el leve crujido de la madera del refugio enfriándose y el sonido ocasional de la estufa. En algún momento debí quedarme dormido. No sé exactamente qué hora sería cuando me desperté. Lo primero que noté fue que la estufa ya casi se había apagado. El interior del refugio estaba mucho más frío que antes. Me incorporé un poco en la litera y miré hacia la puerta. Estaba abierta. No recordaba haberla dejado así. Antes de dormir la había cerrado bien para mantener el calor dentro. Desde la cama podía ver el rectángulo oscuro de la noche más allá del marco de la puerta. Me levanté lentamente y caminé hacia la entrada para cerrarla otra vez. Cuando salí un paso al exterior sentí inmediatamente el frío seco de la noche. El cielo estaba despejado y la nieve reflejaba la luz de la luna, lo suficiente como para ver el claro alrededor del refugio. Miré instintivamente hacia el suelo. La nieve seguía intacta. No había huellas, ni acercándose a la puerta, ni alejándose del refugio. Nada. Solo la superficie lisa de la nieve extendiéndose hacia el bosque en todas direcciones. Y detrás de mí, dentro del refugio, la estufa todavía soltaba el último calor de las brasas mientras la puerta permanecía abierta hacia la oscuridad. Esto ocurrió en 2017. Durante uno de los inviernos más largos que recuerdo en la región del lejano norte de Siberia. Yo estaba trabajando como asistente temporal en un parque nacional bastante remoto, donde los guardabosques patrullaban kilómetros y kilómetros de bosque boreal,
ríos congelados y lagunas cubiertas de hielo. Las comunicaciones entre los puestos se hacían casi exclusivamente por radios viejas, modelos que parecían más propios de la década de los 80 que de 2017, pero funcionaban mejor que cualquier equipo moderno en ese clima extremo. Cada guardabosques tenía un canal asignado y se seguía un horario bastante rígido para reportar ubicación, avistamientos de fauna o simplemente el estado del tiempo. Era un sistema que, para cualquiera que no conociera la región, parecía rudimentario, pero en realidad era confiable y prácticamente infalible para mantener a todos conectados en zonas donde no existía cobertura celular ni satelital estable. Todo empezó una tarde cuando estaba revisando el canal principal mientras organizaba algunos registros en la pequeña oficina del puesto. Al principio, solo creí que era interferencia normal de la radio. Un zumbido, un crujido estático, algún chirrido que se filtraba entre la señal. Nada fuera de lo común. Pero a medida que pasaban los minutos, los ruidos comenzaron a adquirir una forma más inquietante. Parecía que había palabras entremezcladas con los estáticos, fragmentos que sonaban vagamente familiares. Me quedé quieto, con la mano en la antena de la radio, escuchando con más atención. Y fue entonces cuando lo entendí. Lo que escuchaba no eran simples interferencias. Eran voces. Voces que decían cosas que yo recordaba haber transmitido solo unos días antes, cuando reportaba mi posición desde otro sector del parque. Al principio me reí nerviosamente, convencido de que era algún colega jugando con la frecuencia. Pero la oficina estaba vacía, y los otros puestos del parque estaban a decenas de kilómetros. Intenté comunicarme con ellos, pero no hubo respuesta más allá de la misma voz que, inexplicablemente, repetía lo que yo había dicho en días anteriores. Era como si alguien hubiera estado escuchando cada palabra que dijimos y la estuviera transmitiendo de nuevo, desfasada en el tiempo. Intenté grabar el audio con el teléfono, para mostrarlo a mi supervisor, pero cuando revisé la grabación después, el segmento más extraño se había desvanecido. Solo quedaba un zumbido estático normal, nada que confirmara lo que acababa de escuchar. Durante los siguientes días, el patrón se volvió más evidente. Cada vez que alguien hablaba por radio, sin importar si eran reportes rutinarios de temperatura, coordenadas o avisos sobre animales, un minuto después, las mismas palabras aparecían entre los estáticos en el canal principal. A veces era exacto, palabra por palabra, y otras veces, con ligeras variaciones, como si un eco estuviera repitiendo las frases con un pequeño desfase. Lo más inquietante no era solo la repetición, sino la sensación de que alguien, o algo, estaba escuchando y esperando. Comenzamos a notar que incluso cuando uno cambiaba de canal o transmitía por cortos periodos, esa voz parecía anticiparse a lo que íbamos a decir, apareciendo antes de que siquiera termináramos la frase. Una noche, durante una patrulla de rutina a lo largo del río congelado, me detuve a revisar la radio mientras caminábamos en fila por la nieve. Estaba completamente solo en ese tramo. Los otros guardabosques habían regresado al puesto principal. Y entonces, lo escuché otra vez. Mi voz, hablando sobre las condiciones del hielo, algo que no había comunicado todavía esa mañana. El pánico me recorrió de inmediato. Sentí que algo invisible estaba siguiendo cada uno de mis movimientos, como si la radio se hubiera convertido en un canal abierto, no solo para nuestras palabras, sino también para nuestra vida diaria dentro del parque. Después de varios incidentes, los guardabosques más veteranos comenzaron a tomarlo con cautela. Nadie quería decir demasiado, pero todos sentíamos lo mismo. No era humano. No había señales de intrusión física, ni equipos sofisticados capaces de replicar transmisiones en tiempo real en medio del bosque remoto. Era como si el parque entero estuviera escuchando y replicando cada palabra, cada comunicación, en un ciclo interminable que nadie podía interrumpir. Algunos decían que era el espíritu del bosque, otros simplemente callaban y revisaban la radio cada vez que tenían que transmitir algo, con la esperanza de no escuchar de nuevo sus propias palabras.
A partir de ese invierno, la radio dejó de ser un simple instrumento de comunicación. Se convirtió en algo que todos mirábamos con respeto y una inquietud constante, porque no sabías cuándo iba a aparecer de nuevo la repetición de tus propias palabras, o si alguien, o algo, estaba escuchando más allá de lo que cualquiera podía entender. Y hasta hoy, cada vez que reviso esas transmisiones en el canal principal, no puedo evitar sentir que los árboles alrededor del puesto guardan un secreto que nunca podremos descifrar del todo, y que nuestras propias voces se han vuelto parte de ese eco eterno en el bosque de Siberia.